Vamos a ir al texto de Génesis, capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice? Hablando Dios de Abraham, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hoy vamos a hablar un poco sobre la familia, y el tema sería cómo una generación se desconecta de las promesas que Dios le ha dado a sus padres. Hoy vemos una generación desconectada, para referirnos a que los valores que se transmiten en el seno del hogar hacia la segunda generación, hacia los hijos, por lo general está habiendo una ruptura, y eso está afectando toda la dimensión de la sociedad. El principal motor formador debe ser el hogar. Es en el hogar donde se transmiten los valores, y hablamos de los valores del reino de los cielos, donde se forma al joven de acuerdo a la voluntad divina, como lo decía aquí el texto que acabamos de leer. Pero también hay otra realidad que se refleja en la Biblia, y es cuando los hijos rompen esa continuidad con la herencia que sus padres han querido dejarles. En este caso, vamos al texto de Génesis 25, vamos a ver un ejemplo de eso, y es Isaac y Esaú. Cómo los valores que el padre pretendió transmitir dentro de a ese hijo no fueron recibidos. Génesis 25, versículos 27 hasta el 34. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Este texto también habla sobre la fraternidad, sobre los conflictos entre hermanos, pero solamente vamos a manejar hoy el eje de cómo Esaú rechaza de forma consciente todo lo que implicaba la educación paterna y el privilegio que Dios le había dado sobre de ser el primogénito, que implicaba la herencia no solamente material, sino la herencia espiritual y el liderazgo espiritual de su familia. Aunque después se da también todo el asunto de cómo el hermano engaña al padre y le arrebata la primogenitura, entre comillas, porque él ya antes la había menospreciado y vendido. O sea, ya no tenía derecho sobre ella porque él mismo había renunciado a ella. Lo que hizo después Jacob fue tomarla de una forma inadecuada, pero ya el hermano antes de eso había menospreciado esa herencia. Dice: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob, cosa que no se debe imitar en la familia moderna, pero no vamos a hablar de eso tampoco hoy. Pero sí vemos cómo estas situaciones generan también conflictos familiares muy marcados, cuando es evidente que un padre tiene una preferencia hacia un hijo y una madre hacia otro hijo. Pero tampoco es ese el tema del día de hoy. Miren lo que pasó: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Miren la propuesta. Pero miren la ligereza de la respuesta de Esaú, que implica todo un rechazo a lo que implicaba la herencia de su primogenitura, y un rechazo
a ser el continuador de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Porque por el linaje de Abraham, ¿se acuerdan? En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que no era un asunto solamente de ser el primer nacido, sino de ser el heredero legítimo de la transmisión del pacto de Dios, de la promesa de Dios, de los valores del reino de Dios en la tierra. Todas esas cosas, seguro que su padre intentó transmitírselas, pero este joven tomó toda esa promesa de Dios y literalmente la vendió por un plato de lentejas. Todo lo que implicaba la herencia espiritual que sus padres habían conservado con tanto celo, que habían vivido y en los que habían sido educados, los vendió por una comida. Esos son los valores posmodernos. Así se maneja hoy la vida en la sociedad. Por cualquier cosa se venden los valores. Por cualquier cosa se vende la herencia que tanto tiempo ha trabajado un padre. Pero aquí no nos referimos a una herencia material. Realmente los bienes de Isaac no eran lo que debía valorar Esaú. Este joven debía valorar todo el relato de lo que Dios había hecho con Abraham y cómo él era heredero directo de un pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. A él se le olvidó toda la promesa de la vida eterna, toda la promesa del reino de Dios, todo lo que implicaba, todo eso él lo olvidó. Y dijo: algún día, porque para Esaú esa es una realidad lejana que realmente no compromete su vivir hoy, ni que le afecta realmente. Este muchacho no está considerando realmente las consecuencias de su decisión presente. Me estoy muriendo de hambre, una exageración porque realmente no era que se fuera a morir enseguida ese día de hambre, dice. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Miren el valor que le da ese. Es más importante el plato de lentejas que la primogenitura. ¿Para qué me sirve eso? Para nada. El plato de lentejas sí sirve. Ese es el pragmatismo moderno. Esto sí funciona. La primogenitura, una herencia espiritual, una promesa de un reino de Dios y todo lo demás, no. La comida aquí y ahora. Ya sabemos de dónde sacaron todo ese lenguaje que lo inventó Esaú. Y dijo Jacob, miren que él sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo: júramelo en este día. Pon a Dios por testigo de que estás rechazando la primogenitura y el don que Dios mismo te dio. Júramelo en este día. Él sí sabía lo que estaba haciendo. El otro fue muy ligero, no le prestó atención a lo que estaba negociando. Lo vio como, bueno, en realidad ni siquiera me está pidiendo nada. Si me hubiera dicho, dame el arco, dame esto, ahí sí de pronto lo piensa. Pero la primogenitura, eso es una cosa ahí etérea que no se ve por ninguna parte. En cambio el plato sí se ve. Entonces, y dijo, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue, como si nada hubiera pasado. Para Esaú fue un buen negocio esa comida. Comió, se levantó y se fue. Y cierra el texto diciendo, así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció este joven irresponsable la herencia de sus padres. De esa forma él rechazó las bendiciones que Dios había prometido a Abraham, a su padre y a él, de haber continuado el linaje, de haber continuado en la promesa que daba. Pero miren aquí dos formas diferentes de ver una realidad, la muerte. Ahora leamos Génesis 27:2. Por un lado estaba este joven diciendo, algún día muy lejano me voy a morir.
Pero mientras tanto, comamos y bebamos, que mañana, un día muy lejano, moriremos. Pero por el otro lado estaba su padre, viejo, anciano, meditando sobre una realidad que a él sí le parecía muy cercana, aunque tampoco tenía la certeza de ella. Este anciano padre, en el versículo 27, en el capítulo 2 dice: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Mientras que este joven ve su muerte como algo que a él realmente no le da trascendencia, y por no ver la muerte como una realidad y la promesa que Dios le había dado a Abraham como una realidad también de la vida eterna, menosprecia todo eso. Pero por el otro lado vemos a ese anciano envejecido. Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: he aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas. Aquí él ya pretende traspasar toda la herencia a su hijo, y llama a su hijo primogénito, a quien legalmente tenía el derecho de sucederle en la dirección del pueblo de Dios, sin saber el anciano padre lo que su hijo había hecho con los valores y con todo lo que implicaba la primogenitura en ese momento. Cuando ve cercana su muerte, este anciano llama a su hijo y le dice: está cerca el día de mi muerte, voy a ahora darte la bendición que implica la continuidad de la promesa de Dios que tú debes llevar de generación en generación, como lo hizo Abraham. Miren cómo hay una desconexión. Mientras que este estaba pensando en su lecho de muerte, en la herencia que iba a dejar a su hijo realmente no estaba pensando para nada en los valores que su padre le estaba transmitiendo para que él fuera su guardián. La herencia más grande, si ustedes leen todo el capítulo 27, que este padre le deja a su hijo, no tiene nada que ver con posesiones materiales, aunque sin duda tenía muchas. Pero en toda la bendición de lo que habla aquí, no se habla principalmente de eso, sino que se le está diciendo todas las bendiciones espirituales de las que va a ser responsable. Pero todas ellas ya él las había tenido en poco. Aquí vemos dos hombres frente a una misma realidad, a la realidad de la temporalidad, a la realidad de la muerte. ¿Cómo se ven de diferentes? Mientras este anciano está recordando las promesas de Dios, pretendiendo transmitirlas, en su momento de muerte, atesorando el tesoro que él había guardado durante toda su vida, todas las promesas de Dios, lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había enseñado, pretendía transmitírselo como herencia a su hijo. Pero miren cómo se desconecta esa generación. Para nada tuvo el valorar esa herencia que estaba recibiendo. Muy parecido a lo que hoy dicen todos esos filósofos posmodernos. Por lo menos Sartre hablaba de el hombre es un ser para la muerte. Muy parecido a la forma como Esaú ve su vida. Yo me voy a morir, no pasa nada. Esa es la naturaleza humana. Eso es lo que debe acontecer con la vida. Entonces, frente a esa realidad lejana, pues disfrutemos de lo presente. Cuando Esaú dice yo me voy a morir, en realidad para él ese es un futuro lejano.
Esa no es una certeza, es un mañana que de pronto algún día llegue y cuando eso pase no va a pasar nada. Simplemente todo se acabará. Para Esaú la muerte es algo abstracto, me voy a morir, pero para su anciano padre, ese ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, pero sí sé que se acerca, hace que los caminos se bifurquen. El padre pretende que su hijo reciba su mayor tesoro, mientras que el hijo ha menospreciado aquellos valores por los que su padre todo el tiempo luchó, vivió, caminó, peregrinó. Todo eso fue rechazado por un plato de lentejas. Esaú, en su ligereza, no ve el fruto de dolor que van a implicar sus decisiones. Y ese es un punto que los jóvenes hoy deben meditar. El fruto de sus decisiones. ¿Cuáles serán los efectos de lo que está haciendo? Solo viene a pensar Esaú en lo que hizo cuando su padre le dice: ya no tengo bendición para ti. Ahí es donde dice: padre, pero bendíceme, dime algo. Pero en realidad, realmente lo que él estaba tratando de recuperar eran sus posesiones, su herencia, cuando ya vio la certeza de la muerte de su padre. Ahí es donde reacciona. Miren Génesis 25:34. Aquí menosprecia su primogenitura, diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Y ahora lea 27:38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Miren la contradicción de lo que sucede. Aquello que acababa de menospreciar por un plato de lentejas, ahora reclama: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahí es donde el joven alcanza a ver un poco de las implicaciones de su decisión ligera, de lo que implicaba su rechazo. Aunque el padre le da, miren la bendición. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, peregrinando, y del rocío de los cielos arriba. Miren esa bendición. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Miren esa bendición. Dice: esto es el resultado de haber menospreciado la herencia que Dios te dio. Vas a tener que vivir por tu espada, bajo el servicio de tu hermano, hasta que... Y miren que eso literalmente sucedió. Todo lo que acontece desde ahí es una guerra entre esos dos hermanos que solo se resuelve al final de la vida de ellos. Después Jacob huye de Esaú y todo lo demás. Todo ese tema sobre la ruptura de la fraternidad y la reconciliación de estos hermanos no lo vamos a desarrollar hoy, porque queremos hacer el énfasis en lo que implica que una generación rechace de forma consciente y tan ligera la herencia que sus padres les han dado. Obviamente que eso implica también que los padres sean conscientes de la herencia espiritual de la que son herederos, de las promesas que Dios les ha concedido, y que se preocupen porque su hogar sea un hogar que transmita esa herencia. Isaac hace lo que no hizo su irresponsable hijo. Él mira hacia atrás. Al momento de morir se acuerda. 28:4. Vamos a leerlo desde el 28 hasta el 4.
Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos. ¿Recuerdan la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti y en tu simiente una multitud. Eso es lo que su padre le está recordando. Y te dé la bendición de Abraham. Bendición que Esaú vendió por un plato de lentejas. Ahora quien quedaba vinculado al pacto de Dios con Abraham era Jacob, era su hijo. Ahora Dios te dé a ti la bendición de Abraham. Esa era la verdadera bendición de Dios, lo que implicaba realmente la primogenitura, la bendición de Abraham, es decir, la herencia del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y eso es lo central, o debe ser centro en un hogar: la transmisión de los valores del reino de Dios, la formación, como lo dice el texto que comenzamos al principio. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí. El Dios omnipotente te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Miren cómo funciona la tierra ahí. No es lo principal, no son las posesiones materiales la esencia de la herencia que los padres van a dejar a sus hijos, sino que la bendición. Y eso es muy significativo en la Biblia. Pero ¿qué es esa bendición? Es ser herederos de una verdad espiritual, de una relación con Dios que los padres transmiten a los hijos. Pero ¿saben lo triste que es cuando esos hijos conscientemente menosprecian el don que Dios les ha dado por medio de padres creyentes que se han esforzado toda la vida en caminar con Dios y en dejar como herencia a sus hijos algo más que cosas materiales que perecen como un plato de lentejas? Porque Isaac buscaba darle a su hijo realmente algo mayor que un plato de lentejas. Y es ver cómo su vida en adelante iba a ser dirigida por el Dios omnipotente, cómo sus hijos iban a ser cuidados por el Dios eterno, cómo no solamente sus posesiones, sino su propia vida iba a ser guardada por Dios. Y acordémonos que la bendición que Dios le da a Abraham es un reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando dice en Hebreos que Abraham todavía estaba en peregrinaje hacia una ciudad que era la ciudad celestial? Es decir, el peregrinaje de Abraham iba hacia la eternidad. Terminaba en la Nueva Jerusalén, que va a descender de los cielos. Todo eso fue lo que este joven no alcanzó a ver. ¿Cuántas veces su padre intentaría transmitirle a Jacob la importancia del lugar que Dios le había dado al nacer primero? Pero ese joven no vio más allá de una realidad biológica. Nací de primero por pura casualidad. Y después de eso no vio más allá de una necesidad instantánea. Tengo hambre y aquí hay un plato de comida. Lo otro, todo eso de una bendición espiritual y todo lo demás, eso no se ve. Eso no es real. Lo real es el plato de lentejas. El resto, vaya a ver si es cierto. Con vender esa primogenitura, lo que estaba realmente era despreciando todas las promesas que Dios había hecho a sus padres. Promesas que estaban aseguradas con el pacto que Dios hizo con Abraham. Así que son cosas que realmente deben pensarse. Frente a la realidad de la muerte,
es cuando se ve lo necio de haber vivido por algo solamente temporal y material. Este anciano padre, realmente cuando examina su vida, miren que no hay ahí un temor de me voy a morir, ¿qué será de mí cuando pase esto, lo otro? No, porque es un viejo que ha vivido de acuerdo a los valores del reino y asume la muerte con tranquilidad, pensando en la herencia que está dejando a sus hijos. Así que miren la diferencia entre una vida centrada en la promesa de Dios y cómo se ve la muerte, aunque se ve cercana, cómo se asume. Yo sé que me voy a morir, ahora es importante esto. Pero miren cómo se asume la muerte o la realidad de ella cuando todo el objetivo de la vida ha sido el placer inmediato y las satisfacciones temporales. ¿Cómo se verá la realidad de la muerte cuando ese joven haya vivido toda su vida de insensatez, poniendo el placer en el centro y desechando las promesas de Dios cuando tenga que enfrentarse a la muerte? ¿Cómo evaluará su vida? Le dirán como la parábola, necio, hoy vienen por tu alma y todas las posesiones y todo el placer al que le serviste, todos los bienes que acumulaste, de nada te van a servir ese día. Los valores por los que hoy somos llamados a caminar son los mismos que Dios ha dado desde Abraham hasta nuestros días. Hasta hoy, la promesa del reino debe marcar las decisiones y la ética de la vida de un creyente. Es importante que no nos dejemos llevar por lo que es aparentemente más adecuado, más fácil, más rápido. Miren cómo en esta sociedad los principios se adaptan de acuerdo al placer. Los principios se negocian de acuerdo al placer. Esta sociedad, nuestra sociedad en la cual nuestros hijos están creciendo, tiene como máximo objetivo: si te gusta, si te hace feliz, hazlo. Así más o menos pensaría Esaú. Se ve delicioso, tengo hambre, ¿qué impide que lo haga? Absolutamente nada. Es más importante disfrutar y no sufrir. Esa ideología llegó hasta el mundo que conoció el apóstol Pablo. Veamos 1 Corintios. (15:32). Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Cómo la realidad de la muerte debe llevarnos a reflexionar sobre la promesa de Dios y los valores que eso implica. Pablo dice, si no es cierto que Jesús murió y resucitó, entonces es plenamente lícito, hasta sensato, hasta recomendable que nos dediquemos a buscar el mayor placer en esta vida temporal. Si no hay una resurrección de los muertos, una de las mejores cosas en las que usted podría invertir su vida es en comer y beber. Es decir, en disfrutar, en el placer. Pero, ¿qué pasa si el Señor ha resucitado? Y algún día nuestra vida va a comparecer ante su tribunal. ¿Qué pasa si se vivió una vida dedicada a comer y beber y después esa vida va a ser juzgada delante de Dios? Eso debería modificar los valores hoy. Debería la certeza de la muerte y de la resurrección llevarnos a pensar cómo estamos comiendo y bebiendo, refiriéndose no solamente al alimento, sino refiriéndose a todos los valores que se asumen, porque esa es una filosofía de vida.
comamos y bebamos, o sea, lo más importante realmente es lo corporal, lo material, el placer, todo eso. Pero ¿cómo queda esa visión de la vida frente a la realidad de la promesa que Dios ha hecho de un reino de los cielos? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más bien, velad debidamente y no pequéis, porque algunos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Y todo lo demás. Y Pablo, miren lo que él está poniendo de presente. El hijo Esaú vio la realidad de la muerte como algo a lo que él no le dio importancia. Pero el padre sí vio lo importante que era vivir a la luz de los valores de la herencia que había recibido, porque tenía conciencia de un llamado que Dios le había hecho a Abraham hacia donde iba, hacia una bendición a todas las naciones. Este es una realidad que debe meditarse. ¿Cuáles son los valores que el creyente debe asumir? Entramos en una cultura y vivimos en una cultura en la que el placer y el estímulo de los sentidos se convierten en los valores dominantes de la vida corriente. La vida de hoy, para las personas de hoy, el placer es el valor determinante. Es decir, sus decisiones son guiadas por ese único criterio. Eso en lenguaje coloquial es: si te sientes bien, hazlo. Entonces el criterio es el placer. ¿Cómo queda eso frente a la realidad de la muerte y de que todas esas cosas van a ser juzgadas? Pero lo paradójico de esto es que los jóvenes y la sociedad posmoderna en general, a pesar de esa ideología de la búsqueda del placer, no salen de su sinsentido y de su aburrimiento. Paradójico, ¿no? A pesar de que viven con el ideal de conseguir todo el placer que puedan conseguir, todavía siguen con un aburrimiento terrible en sus corazones. Pero ¿sabe por qué? Porque solo la eternidad puede realmente saciar el alma del ser humano. Y esa eternidad solo se vive a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo y de una vida basada en los valores del Evangelio, que da realmente sentido a las decisiones presentes y que da criterios para decidir pensando en algo más allá de lo inmediato. No como Esaú, que solamente vio lo que tenía delante de sus ojos. Muy parecido a lo que hizo nuestros padres en el Edén. Vieron y se guiaron por sus sentidos y por sus deseos y pecaron. Abraham era peregrino, pero hacia una tierra que Dios le había prometido. Isaac también fue un peregrino, pero él iba hacia una tierra que Dios le había prometido. Pero Esaú era un errante sin un destino. Él no había entendido hacia dónde estaba Dios guiando a sus padres. Él se había desconectado de esa promesa, de esa herencia. Hoy sucede mucho eso con jóvenes y con adultos. Son peregrinos, pero no tienen ningún destino. No saben hacia dónde van. Cuando Abraham salió de su tierra, él tenía claro que lo hacía porque Dios había salido a su encuentro y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y en fe caminó Abraham hacia la promesa de Dios. Pero cuando se abandona eso como orientación para la vida, cuando se abandonan esos valores del reino, esa vida consagrada a Dios, esa vida de acuerdo a la promesa, eso termina inevitablemente en un sinsentido del camino, en un sinsentido de la vida. Son como lo dice Judas, olas llevadas de aquí para allá. Son como nubes que se mueven por cualquier cosa. Mientras que nosotros debemos tener en cuenta que hacia dónde nos dirigimos,
hacia donde Dios nos está llamando. Esaú no tiene en cuenta que cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores tienen que cambiar. Cuando tú vives a la luz del pacto de Dios, cuando vives a la luz del Evangelio, de la promesa de la vida eterna, de la resurrección, los valores deben cambiar. Valores que él menospreció al rechazar su primogenitura. Y valores que tanto jóvenes como adultos hoy deben tener cuidado de no menospreciar. Miren lo que está sucediendo con el homosexualismo. Ese es solo un ejemplo de cómo los valores del reino de Dios han sido menospreciados en nuestra sociedad. Cómo no se tiene en cuenta la promesa del reino de los cielos para las decisiones aquí y ahora. Esa es una expresión de que la sociedad en general y las familias han rechazado el llamado de Dios y viven una vida sin propósito. Miren cómo a la luz de la herencia espiritual se ven diferentes valores en Isaac y en Esaú. A Esaú no le importaba su primogenitura, mientras que a Isaac, a su padre, le importaba que se cumpliera el plan de Dios, el juramento que Dios había hecho a sus padres, a Abraham. Y por eso él trata de transmitir esa primogenitura a su hijo, la herencia a su hijo. Génesis 26. Después, Génesis 26 del 1 al 5, miren cómo se ve. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esa era la herencia que iba a recibir Esaú. Las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, todo eso fue lo que ese joven insensato echó por la borda por un plato de lentejas. Toda esa herencia. Por eso les decía, la tierra no es lo más importante aquí, porque la tierra hace evidentemente parte de la promesa, pero la tierra tenía el objetivo de: en ti y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hacia el futuro, una promesa que nos va a llevar en el Nuevo Testamento después hacia la vida eterna. Pero a este joven no le importaba para nada ni ese pacto, ni las leyes de Dios, ni los preceptos de Dios, ni mucho menos servir a Dios como lo había hecho su abuelo y su padre. Y a él no recordó la parte espiritual o la herencia como líder espiritual que implicaba la primogenitura. Mientras que el padre sí estaba pensando en el futuro de su hijo. Génesis 27, 27. Ahora, miren lo que iba a heredar Esaú, perdón. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: esta era la bendición que era para Esaú. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra y la abundancia de trigo y de mosto. Sirvan de pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y sigue toda la bendición. Todo eso fue lo que ese hijo irresponsable vendió, y uno dice: caramba, por un plato de lentejas.
pero eso es lo que hacemos cuando vendemos la herencia espiritual por un plato de lentejas del pecado. Es el mismo negocio, lo que usted quiera, pero cuando el hombre entrega su vida al placer temporal del pecado, está vendiendo su herencia espiritual y eterna por un plato de lentejas. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy. Miren que mientras el padre estaba pensando en el futuro de su hijo, incluso piensa en esa descendencia. Miren cómo en Génesis 28:8 él le dice a su hijo. Miren que antes había recomendado Isaac a su hijo: no te cases con mujeres extranjeras, cásate con alguien de nuestro pueblo. Miren lo que hace a propósito de este joven insensato. Capítulo 28, versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán-Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Pero ¿sabe lo que hizo ese hijo? Y que Jacob, había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán-Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaab, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de otras mujeres. Y más adelante en el relato dice que eso fue amargura para sus padres hasta el resto de sus vidas. Esa fue otra forma como este joven menospreció también la instrucción de su padre. ¿Qué le importaba a Esaú? Satisfacer sus necesidades del placer. Era absolutamente desobediencia. No escuchaba a sus padres. Todo eso se ve. Ahí hay una rebeldía consciente y a propósito. A mi padre, por todo lo que implicaba la herencia, debía casarse dentro del mismo pueblo del pacto. Entonces, ¿qué hizo? Buscó mujeres extranjeras con la sola y perversa intención de mostrarle a su padre cómo seguía menospreciando la herencia y cómo seguía menospreciando el pertenecer al pueblo de Dios. Yo me voy a morir. Eso significa que yo puedo tener las mujeres que yo quiera, desobedecer a mi padre, y cuando llegue el momento no me preocuparé por eso. Esa es la ilusión del insensato. Pero cuando un viejo que ha vivido bajo la palabra de Dios dice: yo me voy a morir, él dice: lo más importante para este padre era que sus hijos no pensaran tanto en las riquezas materiales, sino en la herencia espiritual que él había conservado en ese peregrinaje. Miren lo diferente de cómo se ve una misma realidad. Yo me voy a morir, comamos y bebamos. El padre anciano y viejo dice: yo me voy a morir. Hay que recordar la promesa que Dios le dio a Abraham. Hay que recordar el propósito que Dios tiene con nuestra familia. Hay que recordar el pacto. Hay que recordar los estatutos, los mandamientos y transmitirlos. ¿Sabe algo? Eso también pasó con Moisés. Si usted lee Deuteronomio, todo Deuteronomio, como desde el 4 hasta el 30 y algo, es un solo día en la vida de Moisés. Y también dice que aquí yo ya estoy viejo y pronto a morir. Y comienza el discurso. Y en ese solo discurso le recuerda toda la historia al pueblo. Acuérdense de que fuimos esclavos en Egipto. Acuérdense de esto. Cuídense de no olvidar que fue Dios el que lo sacó. Cuídense de no olvidar de los estatutos, de las leyes. Cuídense de esto. Y termina su discurso en el versículo 34. Dice: pero yo sé
que esa generación se va a desconectar de todo esto. Dice, yo sé que se apartarán y servirán a los ídolos, que se irán tras dioses que nunca los acompañaron en todos los 40 años por el desierto, pero el Señor, y otra vez la promesa, pero el Señor Dios los castigará y los enviará, los esclavizarán, pero volverán a esta tierra, a la cual apenas van a entrar ahora. Miren cómo estos ancianos, frente a la misma realidad, no se preocupan por darle el número de las cuentas bancarias a sus hijos, ni por darle, mira, aquí están toda la relación de mis bienes, aquí está todo esto y todo lo demás. Cuando Moisés se vio frente a la realidad de la muerte, lo que hizo fue lo mismo que estaba haciendo aquí Isaac. Me voy a morir. Quiero que heredes la verdadera riqueza que yo puedo transmitirte, y es los mandamientos, los estatutos, las leyes que Dios nos ha dado para guardar. Así que hoy es un buen día para que jóvenes y adultos se pregunten, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿A qué te dedicarías? Posiblemente este anciano estaba pensando, este es o el último o los últimos días de mi vida. Y él no salió, bueno, voy a disfrutar todo lo que pueda y hacer todo lo que venga en gana, todo lo que no hice con mi riqueza en todos estos años, hoy lo voy a disfrutar. ¿Sabe qué hizo ese anciano padre con los últimos días de vida que le quedaban? Llamar a sus hijos. Me voy a morir. Espero que sigan viviendo eso. Espero que sigan guardando el camino que me han visto recorrer toda la vida. Espero que sigan perseverando en esto. Así fue como un anciano padre a punto de morir invirtió los últimos días de su vida. Imagínese eso. Así fue como Moisés, después de todo ese tiempo, invirtió los últimos días de su vida. Eso muestra realmente qué era lo más importante para esos hombres. ¿Cómo pensaría un hombre de hoy en su incredulidad si alguien le dijera, tienes 2 o 3 o 4 o 5 días de vida? ¿Qué creen que pensaría hacer? Seguramente comenzaría a vender todas sus posesiones para ir a hacer lo que, entre comillas, toda su vida quiso hacer. Pero ¿cómo debe un creyente enfrentarse a esa realidad? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Nosotros a veces en nuestra necedad creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Y qué si te vas a morir mañana? ¿Estarías aquí hoy o estarías en otra parte? ¿Y qué si supieras que este es el último día de tu vida? ¿Estarías aquí hoy? Si en tu corazón dice, quizás estuviera haciendo tal cosa, habría que examinar realmente si has entendido los valores del reino de Dios. Porque esos ancianos padres en los últimos días de su vida se dedicaron a una sola cosa: a enseñar a sus hijos a que guarden los mandamientos de Dios, a que valoren lo que Dios les ha dado como herencia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu Padre Celestial? Podría ser una pregunta. ¿Realmente estamos viviendo para honrar a nuestro Padre Celestial todos los días de nuestra vida hasta el último día de ellos? Porque es que estos ancianos hombres de Dios, frente a la cercanía de su muerte, ninguno pensó, bueno, Moisés, lleva 40 años cargando con este pueblo y esto y lo otro, ya me voy a morir, voy a dar unas vacaciones. Cualquiera podría haber pensado, bueno, ya yo tengo derecho a jubilarme, me voy, hagan lo que quieran. Pero en los últimos días de su vida Moisés sigue metiendo al pueblo de Dios en su herencia, en la promesa que Dios le había dado. Eso nos debe llevar a reflexionar en muchos aspectos de la vida cristiana y cómo se recorre la vida cristiana. Si hoy fuéramos a morir, serviría recordar aquella famosa parábola, ¿se acuerdan? De la insensatez de las riquezas, de la vida basada en lo temporal,
No importa cuánto cueste el plato de lentejas, si es un platico que cuesta poquito o si ha sido una vida de fortunas las que se han edificado a espaldas de Dios. Lo cierto es que si ese es el sentido de la vida de alguien, despreciando los valores del reino, es un insensato. Recordemos la parábola que está en Lucas 12 del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora compare eso con la vida de Isaac. ¿Cuál fue realmente el tesoro de este hombre? No fueron sus posesiones, aunque todos sabemos que Abraham tenía muchas, que seguro Isaac también tenía muchas. No eran esos los tesoros que motivaban su vida, ni era eso lo que dirigía su vida, sino la promesa que Dios le había dado. Hay que recordar a la luz de todo ese contexto que Dios nos ha llamado no hacia una temporalidad solamente, sino hacia una vida eterna. Ten presente todas estas cosas que Dios las traerá a juicio. ¿Se acuerdan? Eclesiastés 11:19, donde el autor bíblico nos dice: acuérdate de que Dios va a traer a juicio todo esto. Esaú vivió un juicio temporal, pero hay que recordar nosotros como creyentes que hay un juicio eterno al que nos vamos a enfrentar. Esaú no tuvo en cuenta que su vida sería traída a juicio y que tendría que rendir cuentas por su decisión de menospreciar las promesas de Dios. ¿Ven todo lo que implica realmente vivir una vida cristiana desde esa óptica? Así que, si tú eres creyente, debes meditar en cuán serio para ti es vivir esos valores del reino de los cielos. Si estás realmente, si tienes padres creyentes, estás valorando la herencia que por medio de ellos Dios te está dejando. Si eres padre, debes ver la seriedad de esto. Estos hombres invirtieron toda su vida en educar a sus hijos de acuerdo a las promesas de Dios. Y estos hombres, hasta el último día de su vida, cercana a su muerte, se centraron en dejar una herencia espiritual a sus hijos. Frente a la muerte, no salieron a comer y beber, sino a decirle a sus hijos: acuérdense del pacto, acuérdense de las promesas, acuérdense de lo que Dios ha prometido, acuérdense de que hay una resurrección y una vida eterna, acuérdense de todo lo que implica el vivir debe ser Cristo y el morir una ganancia, solo cuando realmente se ha creído, se ha tenido una fe sincera y genuina. Por eso, cualquier persona que no haya confiado su vida a las riquezas de la gracia de Cristo puede invertir su vida en los placeres mejores de esta creación, pero al final, su final será un lloro como el de Esaú y un crujir de dientes. Ese será el final. ¿Por qué? Porque no va a heredar las promesas eternas. Al final, aunque haya acumulado muchas riquezas, aunque haya viajado lo que haya viajado, aunque haya hecho lo que haya hecho,
aunque haya experimentado todo lo que haya experimentado, todo eso sumado no es más que un plato de lentejas. Pura vanidad. Y por ese plato de lentejas comprometió su eternidad. Esa es la insensatez del pecado. Así que llamamos a que hagamos una reflexión sobre lo importante que es recordar siempre esa herencia de los mandatos de Dios, sobre todo la herencia maravillosa que es la cruz de Cristo y todo lo que implica su muerte y su resurrección, porque eso es lo que va a marcar la orientación de la vida. Que no seamos ninguno de nosotros una generación que se desconecte de la herencia que Dios ha dado, sino una generación que continúe con la herencia que Dios ha dado. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque en tu fidelidad tú sostienes tus promesas, Padre Santo. Porque en tu fidelidad tú nos sigues sosteniendo y nos has dado esperanza, Señor. Hoy quien ha sellado ese pacto, Señor, esa promesa eterna es tu propio Hijo, Señor, con su sangre. Te agradecemos porque esas promesas son en Él fieles y verdaderas y en Él sí, amén. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar en ese camino, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, que valoremos, Señor, esa herencia tan grandiosa que tú has dejado a tu pueblo, que nos ayudes, Padre Santo, a seguir transmitiéndola a nuestros hijos y que tú les concedas la fe, el amor, Señor, a tu palabra, la regeneración y la vida eterna. Ese es nuestro mayor deseo, Señor, y es la herencia que deseamos transmitirle a nuestros hijos, Señor, y a todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.